El encuentro entre Philippe Pinel, Jean Gaspard Itard y el niño salvaje fue decisivo en sus vidas, pero más decisivo aún para los estudiosos de la psique y de la mente, puesto que muestra los límites y los alcances de la psiquiatría en general frente a la psicosis y en particular frente al autismo. En las siguientes secuencias de la película de François Truffaut, L'Enfant Sauvage, podremos verificar estas afirmaciones. A partir de los ideales humanitarios de la Revolución Francesa, comienza a perfilarse la idea de que existe una barrera entre lo normal y lo patológico, entre el loco y el resto de la sociedad, pensando la locura como una enfermedad mental. Es una idea moderna, nueva. La locura es una patología, pues antes los locos eran encadenados como los demás indigentes, criminales y encerrados como los demás marginados sociales, por lo que separarlos de ese grupo, declararlos enfermos y ofrecerles un tratamiento constituyó una gran revolución de la cual Pinel fue su protagonista. En efecto, a finales del siglo XVIII es convocado Pinel como director del Hospital de Bicêtre, que deja de ser un lugar de reclusión de los marginados sociales para dedicarlo al diagnóstico, al tratamiento y al cuidado de los alienados. La locura ingresa al campo de la medicina y es elevada a la dignidad de una enfermedad, de la que la ciencia debe hacer su objeto. La alienación es pensada como una enfermedad. Pinel es recordado como un mito creado en su biografía por su hijo, como el primero en quitarle las cadenas a los locos para pensarlos como enfermos mentales y no como criminales o gente peligrosa. El doctor Philippe Pinel hace parte de la Sociedad para la Observación del Hombre y se inclina a estudiar el caso. El niño salvaje de l'Aveyron se volverá también el primer niño en el cual se intentará comprender y curar la alienación mental. Pinel es de algún modo el primer psiquiatra de la historia, fundador de la psiquiatría moderna llamada moral. Tiene experiencia, es un maestro en la época. En su hospital tratan a todos los enfermos mentales de la región. El doctor Pinel decide entonces practicar sobre el niño una serie de tests. Se da cuenta que únicamente pronuncia un solo sonido, O. Sugiere entonces que, cuando tenga sed, hay que enseñarle a producir la palabra que es homofónica de O y quiere decir agua. O. 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 Pero no hay nada que hacer. El niño no usa la palabra para demandar. Para Pinel es claro que el niño es sordo a los grandes ruidos o a la música, y no manifiesta nada. Ensaya usar un método para sordomudos que consiste en escribir letras sobre un cartón y pasar, por ejemplo, la letra F para dar a entender que tiene faim, hambre. Pero tampoco eso produce ningún resultado. El tiempo pasa y el chico no sabe abrir una puerta, subirse a una silla para acceder a la comida que se ha puesto en un armario. El doctor Pinel entonces se pronuncia sobre el niño salvaje, diciendo que, de acuerdo a su experiencia, Víctor no se diferencia en nada de los niños locos que él trata en su hospital. Lo diagnostica entonces como un imbécil natural. Además dice que no hay nada que se pueda sacar de él. Lo único que puede hacerse es encerrarlo en su institución con los otros idiotas. Pinel había, en ese mismo año, publicado su tratado médico-filosófico sobre la alienación mental o la manía, donde proclama un empirismo y considera la alienación mental como una perturbación de lo que hoy se llama las funciones superiores del sistema nervioso. La locura es para Pinel una entidad única,
dentro de la cual se encuentran distintas apariencias del mismo fenómeno. Y tales formas de presentación de la locura son la manía, la melancolía, la demencia y el idiotismo. En esa última apariencia de locura incluía a Víctor de la Verroie. Jean-Marc Itard es un joven médico militar. Tiene en ese momento 26 años y para fortuna del niño salvaje piensa exactamente lo contrario de Pinel. Refuta la idea del idiotismo. Su estado es consecuencia de un aislamiento prolongado y se debe al hecho de no haber vivido en sociedad, por lo que no ha salido de su ignorancia. Se propone entonces educar la inteligencia de Víctor. Itard es aún un estudiante y modelo de audacias psicogenéticas que no dejan de asombrar. Se concentra en mejorar el estado del niño por medio de la educación. Itard le dice: ya no eres un salvaje, pero aún no eres humano. Piensa que el comportamiento de Víctor es adquirido y no innato. Por eso demuestra que no es sordo. Oye el ruido de una nuez cuando se rompe, o sigue el rayo de luz. La percepción viene de la experiencia. Es un invento de Itard para mostrar que las facultades mentales provienen de lo adquirido y piensa que puede hacérselos adquirir a Víctor. Itard es, al contrario de Pinel, un joven receptivo a las ideas de la época. El hombre no lo es de nacimiento, lo deviene por medio de la educación. Por lo tanto, un niño que ha estado en su infancia en estado salvaje, por medio de la educación puede volverse un hombre como los otros. Él quiere probarlo, es su desafío. Lo bautiza Víctor en función de la O a la que el niño era sensible, eligiendo un nombre que contuviera dicha vocal. Itard comienza a señalar inconsistencias del paradigma sincrónico que conducirá a ese paradigma a su crisis. Tiene una voluntad de entrenamiento, de hacer ingresar a Víctor en lo humano, haciéndole hablar. Fue allí donde fracasó. No es un detalle menor. Itard dirigía una escuela de sordomudos. Fue uno de los fundadores de la otorrinolaringología. Tenía una apuesta vital, pero esa voluntad fue la que él midió en términos de fracaso. Itard despliega horas y horas de paciencia y ejercicios, con la carreta, con el tambor. Con elementos inventados para enseñarle la escritura. Pero Víctor es totalmente indiferente, y en tanto Itard voltea, aplasta los juguetes contra el muro. Es extraño que no sienta frío. Itard comprueba que su epidermis es frágil, por lo que piensa que le falta tal vez sensibilidad nerviosa. Concluye que es necesario que Víctor desarrolle su sensibilidad. Entonces comienza a enseñarle el calor. Lo envuelve con mantas, lana, y mantiene a todo fuego la chimenea en su habitación. Y le da un baño diario de 3 horas con agua muy caliente. Y eso comienza a funcionar. En adelante a Víctor no le gusta más el frío. Toca el agua de la bañera con los dedos y si está fría, se rehúsa a entrar. De allí aprende a vestirse solo, y ya le gusta la ropa y la limpieza, y sale de su cuarto en la noche para ir al cuarto de baño. Itard logra, por medio de relaciones políticas, que el Estado concediera una pensión a Víctor para que viviera con su gobernanta y no lo llevaran, como pretendía Pinel, a un hospicio de niños idiotas. Es por motivos morales que Itard abandona cuando Víctor ya no aprende más a ser funcional y tiene cierta regresión o detención en términos de las expectativas de Itard. En cambio, se dedica a masturbaciones frenéticas y una desnudez que no esconde, lo que lleva a las autoridades a quitar la pensión. A medida que fue creciendo, recayó en su primer estado de embrutecimiento.
Pasaba sus días balanceándose de manera estereotipada en el jardín. Itard encontró un límite. Quería demostrar que se deviene un hombre por aprendizaje, pero eso no funcionó con Víctor. Pasó 5 años dándole lo mejor de sí mismo, pero luego abandona. Frente a su choque contra los límites que le ofrece el autismo de su paciente, se repliega en la abstención terapéutica y en el silencio. Pierde el interés en su pupilo e intenta olvidar al chico. Madame Guérin lo sostiene hasta el final. Entre los 25 y 40 años, Víctor vive con ella en una especie de convento abandonado, hasta que en el invierno de 1828 muere en los brazos de la ya vieja y enferma señora Guérin. No tuvo tumba, nunca fue juzgado un hombre. Su cuerpo fue tirado en una fosa común y cae en el olvido. La historia del niño salvaje de l'Aveyron aparece así como la historia de la renuncia a la inocencia fundadora de la naturaleza humana. Esa historia fue la ocasión de reconocer los vicios, fantasías y escenarios imaginarios que constituyen y ordenan los fundamentos de la vida afectiva e intelectual.